¿no? Pero debéis de saber que es muy fácil enfermar de un trastorno obsesivo compulsivo. Basta con esto. Basta con decir, mañana tengo un examen importante, tan importante que voy a ver qué desayuno. Miro lo que desayuno, me pongo la camiseta de la suerte, me pongo la cruz de la suerte y me voy. Y antes de entrar en la universidad, entro con el pie derecho, hago el examen y me va bien el examen. Y como me ha ido bien el examen y ese día me he puesto la camiseta de la suerte, mi cruz de la suerte, he comido esos cereales y a esa rutina que yo he hecho, me confirmo de que gracias a esto he tenido un buen examen. La siguiente vez que tengo algo importante digo, ¿sabes? Voy a repetir lo que me funcionó. Y la persona solo tiene que hacer que repetir exactamente lo que pasó antes. Otra vez, da bien el examen o la prueba. La persona se confirma, claro, me ha ido bien la prueba gracias a que me he hecho una rutina muy bien pensada. La siguiente vez que tendrá el examen, va a intentar hacerla cada vez más controlada, que no se le olvide ningún paso. ¿Y cuándo se empezará a instalar el trastorno obsesivo compulsivo? Se empezará a instalar en el momento de que estará nervioso de olvidarse algún paso, de que antes de entrar a la universidad, que debe de entrar con la derecha, no le venga la amiga a hablar y le distraiga y entre con la izquierda. Y si se olvida de hacer algún paso de la rutina antes del examen, verificará que no le va a ir bien el examen porque si se ha olvidado de algo empezará a tener ansiedad. Y esa ansiedad le corrobora la creencia que no le va a ir bien el examen. Y al sentir esa ansiedad, se va a salir otra vez de la universidad para volver a entrar con el pie derecho. Así se tranquilizará un poco más y hará el examen. Si le va bien, dirá el próximo día debo de hacerlo bien, intentar no hablar con nadie para poder hacer toda la rutina. Y más hace la rutina de esto, más tiene la ansiedad de que si falla alguna pequeña cosa, voy a suspender el examen. Así que una maniobra que hacemos todos y puede ser absolutamente funcional. La camiseta de la suerte, bebo Nestí antes de una conferencia porque me sube. Puede ser absolutamente funcional, pero en el exceso es cuando se convierte en rígido y podemos crear pues un problema. Otra cosa de ejemplo que os quería comentar, por ejemplo, esto de los rituales propiciatorios lo vemos mucho en deportistas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Rafa Nadal, ¿no? Cuando antes de sacar se tocaba el culito, hacía así y hacía su saque, ¿sí? De nuevo pasa lo mismo. Cuando yo he tenido pacientes deportistas que cuando estos rituales para propiciar que el partido de fútbol fuera bien o el tenis fuera bien, al final el ritual propiciatorio ya no era me pongo un perfume que me da energía y se hace tan complejo que la persona tarda no solamente mucho, sino que debe repetirlo tantas veces porque no le acaba de salir del todo bien como le había salido la primera vez que había ganado tanto en ese partido. Y se extrema tanto que se bloquean. Bloquean quiere decir que no salen a jugar. No salgo a jugar porque no me sale bien el ritual. Porque un ritual no solamente a veces es picar la puerta 3 veces, las de esto tal. No, es picar la puerta mientras yo digo una afirmación, mientras luego tal, y va en consecuencia muchas veces. Y si me olvido de la secuencia o no la he dicho del todo bien, debo de empezar por el principio. Con la creencia de que, claro, es que si no hago esto, propicio que no me va a ir bien el partido o que no me va a ir del todo bien, ¿vale? Otra cosa del tenis, que aquí sí que lo han comentado, es Andrea Agassi. No sé si sabéis, pero Andrea Agassi, algunos, no sé si la conocéis, pero él era un tío muy
que la imagen para él era muy importante, tanto que nadie sabía, pero era calvo, pero el pelo lo llevaba largo, se ponía esas cintas y tal. Pero como para él le explicaba, en su biografía lo explica muy bien, para mí era el miedo de que si alguien descubría que yo era calvo, la gente se reiría tanto que no se fijarían de mí como tenista. Ya no hablarían de mí como el buen tenista, sino que si me ven calvo, van a hablar que soy feo y calvo. Y eso van a ser todos los titulares. Ese era su principal miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Era un tenista que llegó a jugar Roland Garros y todos los más campeonatos con peluca. Por lo tanto, fijaros la complejidad que tenían los movimientos. Él se tocaba muchísimo el pelo, antes de salir se ponía todos los alfileres, pero él mismo declara en sus biografías de que llegaba el control de cómo estaban los alfileres, si se movía o no se movía la peluca, estaba tan el control excesivo en su pelo que olvidaba jugar bien. Para él llegó a ser más importante la obsesión con el pelo en la cancha del tenis que no tanto jugar. Aquí es cuando es realmente un trastorno obsesivo compulsivo. A todos nos puede preocupar la imagen, pero cuando el exceso de control al final te hace perder el control de esta manera, que generalmente empieza por un miedo, ¿vale? Puede ser con un miedo o un placer, que luego hablaremos del placer, pero principalmente es un miedo. El miedo, cuando es incómodo, es cuando empieza a tener algo de ansiedad. La ansiedad es un miedo excesivo que empezamos pues, a tener algún síntoma físico. Y como ese síntoma físico de taquicardias, sudores y esa inseguridad que sentimos en el cuerpo o rumiaciones que nos molestan, la persona, para quitarse ese miedo, utiliza una solución. Y en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la solución que utilizan es principalmente hacer manías, que he visto que me habéis lanzado algún de esto, o compulsiones. El miedo, si se excede, genera ansiedad y entonces la persona puede decir, oye, la solución para que no tenga ansiedad, pues hago una manía o reitero una acción o un comportamiento o me digo, esto que está tan de moda de la psicología positiva, oye, pues me hago esta afirmación. Soy un ser valioso y grandioso, ¿no? Soy un ser valioso y grandioso, soy un ser valioso y grandioso. Y esto me protege del mal o de hacer daño. Entonces, oye, pues aplicando o bien una afirmación, un pensamiento en concreto, o bien haciendo un ritual, pues me tranquilizo. Ostras, pues funciona. Pues si funciona, los seres humanos, si funciona algo, pues lo repetimos. No hay problema. A la siguiente situación que yo me encuentre con este malestar, si me ha funcionado decir soy un ser grandioso, pues me lo voy a repetir, claro que está. Y si me lo repito y funciona, ¿qué me sucede? Que si me vuelvo a encontrar esa situación, lo voy a reiterar. Lo que pasa es la trampa de que la persona con un trastorno obsesivo compulsivo acaba sintiendo la compulsión irrefrenable de repetir esas cosas y esos pensamientos porque ya a veces no tienen ni ansiedad. O sea, hay perfiles de trastorno obsesivo compulsivo que jamás han tenido una crisis de ansiedad, jamás han tenido un ataque de pánico, sino que ya son personas que anticipan el futuro, ven que no tienen las variables controladas y empiezan a ejecutar todo de acciones planificadas, ¿vale? Y por lo tanto son personas que sí que sienten el miedo, pero jamás han tenido síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque han utilizado esta estrategia que podría ser funcional, pero de nuevo, como os digo, en exceso, pues se transforma en un problema. Por lo tanto, la formación de un TOC sería una búsqueda de seguridad a través de pensamientos, acciones, rituales determinados para garantizarnos esta seguridad frente a la inseguridad que no paramos de repetir. Bueno, esto sí que para mí es muy interesante. Una persona puede ser un trastorno obsesivo compulsivo sin presentar rituales de acción ni de comportamiento.
porque hay personas con el trastorno obsesivo compulsivo que lo que tienen son fijaciones obsesivas, obsesiones, pensamientos, secuencias que se dicen números o se hacen cuentas matemáticas o oraciones, ¿sí? O buscan un color en su mente para, por ejemplo, protegerse de algo negativo que le ha venido en la cabeza. O tenía una paciente, por ejemplo, que tenía miedo a tener un accidente y quedar discapacitada. Por lo tanto, si se cruzaba con un discapacitado, ella tenía que buscar la palabra Dios con mayúscula, ¿sí? Y verla y repetirla unas 5 veces, ¿vale? Y nadie le podía hablar en ese tiempo. Y cada vez que veía de esto, si buscaba la palabra, la veía y decía Dios, 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 en la mente, ya se protegía de no tener un accidente y no acabar discapacitada. Esto que os estoy diciendo, como, ay, mira, qué clarito está. La persona que padece un trastorno obsesivo compulsivo sabe perfectamente que es absurdo. ¿Qué son obsesiones? Son ideas, pensamientos o impulsos recurrentes que el sujeto vive como intrusivos e insensatos. Esto es importante. O sea, las obsesiones, la persona no las buscamos, vienen solas. O sea, los pensamientos negativos siempre vienen solos, estos. Y entonces, claro, genera mucha impotencia porque te enteras de algo que tú no has controlado. Y entonces, en vez de dejarlos pasar, ¿cuándo empieza a instalarse la obsesión? Viene el pensamiento negativo y en vez de dejarlo pasar, como si fuera la mente un cielo, una nube, pues va a venir la nube, no depende de mí, tal y como ha venido, se irá. Pues no. Ellos, la persona que va a construir un trastorno obsesivo compulsivo, viene el pensamiento negativo y empieza a luchar contra el pensamiento negativo. Y empieza a hacer o acciones o pensamientos positivos para vencer este pensamiento negativo. Y de esta manera empieza a estar en tensión, en pulso con su mente. Y al final, ¿sabéis quién gana, no? Si entras en lucha con los pensamientos negativos y no los dejas pasar, ¡pah! Los pensamientos negativos ganan siempre, porque es cierto que los rituales tranquilizan, pero son como las pastillas de los ansiolíticos. Te tranquilizan un momentito, pero después van a volver con más fuerza. Y luego van a volver con más fuerza. Lo haces, te tranquilizas, pero justamente por haberlo hecho aumentará. Luego os pongo un ejemplo para que veáis esta dinámica de por qué los rituales, en vez de solucionar el problema, lo hacen construir más fuerte el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, la persona le puede costar salir de casa porque es preventivo. Está muy bien nosotros hacer una vueltita antes de salir de casa y darle 2 vueltas a la llave, ¿vale? Irnos. Pero la persona que tiene esto, a la que se va un poco, le viene, ¿y si me he dejado la ventana abierta? ¿Y si no sé cuántos? Y tiene que volver, ¿vale? A la que ha vuelto, se tranquiliza, se va, pero a la que se aleja un poco, vuelve la duda y tiene que volver. Estos se llaman rituales que le llamamos reparatorios. Es decir, yo he hecho algo, pero me viene la ansiedad a través normalmente de dudas obsesivas y patológicas que me obligan a recontrolar algo que ya he hecho. Y se complica porque después, como sé que me va a pasar, ya cierro la puerta de un ritual donde cierro aquí con las 2, lo saco, pero para memorizar vuelvo a cerrar 2 y lo haré 3 veces. Vale, ya he hecho 3 y pico 3 veces y empujo. Está cerrada, está cerrada, está cerrada y me voy. Todo esto es las soluciones para que no me vuelva a pasar. Es decir, no empieza la persona haciendo ya muchos rituales. Los rituales se van aumentando y haciendo complejos porque la persona intenta solucionar el malestar y la inseguridad de su duda a través de esas compulsiones. Y como ve que cada vez es al cabo de nada o al día siguiente vuelve a tenerlas, necesita reiterar y complicar las cosas. Luego tenemos los TOCs basados en el placer. ¿Qué quiere decir basados en el placer?
Pues a mí me gusta morderme las uñas. Y entonces, si me muerdo las uñas, esto también es una compulsión pues basada en el placer. Las compras compulsivas. La triquitolomanía es el placer de arrancarte el pelo. Arrancarse el pelo al principio puede darte dolor, pero debéis de saber que el dolor y el placer está bastante en el mismo sitio del cerebro, y aparte se ha estudiado que si se repite una acción que nos produce dolor, al final nos da un placer increíble. ¿Vale? Entonces, esto también, el juego patológico, nosotros lo tratamos como un trastorno obsesivo-compulsivo basado en el placer. Hay los rituales que le llamamos reparatorios, el primero, que sirven para recontrolar algo que ya ha sucedido. Cierro el coche y fijaros que esto, las marcas, ven que mucha gente lo tiene. Cierras el coche, no estás tranquilo y vuelves a comprobarlo, ¿no? Ahora ya los coches, aparte de hacerte la luz, a veces te hacen hasta el pito, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy típico hacer el recontrol cuántas veces seguidas cuando ya habías cerrado, no hace falta, ¿no? Este es uno muy típico que hasta las marcas de coche han hecho esta prevención. 2, rituales preventivos. Sirven para prevenir una situación que ha sucedido. Por ejemplo, pues lo del COVID, o si tengo fobia a la contaminación o a la suciedad, el típico preventivo es ducharse compulsivamente, el lavado de manos, que se llegan a hacer daño, o sea, están destrozadas las manos, pero el miedo les puede tanto que deben de seguir lavándose las manos si tocan ciertas cosas que imaginan que puedan estar sucias o contaminadas. Y el tercero, el ritual propiciatorio. Los rituales propiciatorios son aquellos que se ejecutan para que no ocurra algo que se teme, o bien para propiciar que ocurran cosas buenas.